presidente Daniel Noboa, en declaraciones a CNN Español, defendió las acciones de su gobierno en medidas de seguridad. Habló de cifras en las cuales se apoya mucho, sobre todo en aquella encuesta de América Society, en la cual lo ubica como cuarto en América Latina, por debajo de México, República Dominicana y El Salvador, con el presidente Nayib Bukele a la cabeza. Imposible desbancarlo de su trono, por cierto. Y esas cifras de popularidad de Noboa son precisamente por el tema de seguridad, que aparentemente es exitoso en el país. Y digo aparentemente porque cuando los militares regresen a sus cuarteles, es cuando hay que ver si fue efectiva la medida o no. Pero en los últimos días nos damos cuenta que aún con el estado de excepción y la presencia militar en las calles, se siguen dando actos de violencia, de sicariato. Aún se escapan reos de las cárceles y se siguen encontrando hasta burdeles, o más coloquialmente llamados chongos, dentro de la cárcel de la Tacunga específicamente. No es justo que se gasten escasos recursos económicos existentes en operativos y que se vuelva y se decomisen otra vez armas de todo calibre, con el pretexto de la guerra interna. Y digo, pretexto, porque los montos económicos para esta guerra pienso sinceramente que fueron inflados. Con ese pretexto digo, se nos clavó el incremento del IVA, que es directamente al 15%, aun cuando la Asamblea lo aprobó al 13%. Es decir, el sacrificio por parte del pueblo está ahí. También de los grandes grupos económicos, cabe decirlo, porque pasaron leyes como el ISD, etc. Entonces, lo menos que esperamos del gobierno es que controle, y lo más rápido posible, este problema de la violencia en Ecuador. El presidente Noboa manifestó en la entrevista con CNN que el plan de seguridad es al estilo ecuatoriano y no copia de otro país. Pero digo, es que últimamente la marca Ecuador, para nuestro pesar y vergüenza, nos hace quedar muy mal. Lo importante son las cifras. Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad. Hemos reducido pues dramáticamente las muertes violentas diarias que eran pues producto de un Estado tomado por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente hemos creado 50.000 empleos en jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz. Habla de las cifras de cómo se ha reducido o se ha mejorado la seguridad. Se hacen comparaciones. Se habla de El Salvador, se habla del presidente Bukele. El Salvador es un país muy diferente a Ecuador. Y usted hizo énfasis muy importante en el decreto en el que decía se deben respetar los derechos humanos. Correcto. Y además de eso reconoce que este es un fenómeno interno de Ecuador el que está enfrentando estos grupos. ¿Cómo va a ser para consolidar este avance y para garantizar la seguridad? Sí, acá en el Ecuador nosotros tenemos que hacerlo de la manera ecuatoriana y es un problema también muy particular. Es un problema serio que se ha vuelto grave con el tiempo por las características del Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado, el Ecuador es un país que tiene el tercer puerto más importante de Latinoamérica, después de Santos y después de Manzanillo, es el puerto de Guayaquil, en volumen de carga contenedorizada. Asimismo, es un país muy rico en recursos, en producción de alimentos, y nosotros, dentro de todas estas características particulares del país, tenemos que darle una solución acorde al país. Los derechos humanos, dentro de nuestro mismo decreto, lo determinamos como una prioridad, pero también derechos humanos de la mayoría. Otra cosa, que la solución sea democrática. El decreto, sí, entonces, por más que era total potestad del Ejecutivo, nosotros le solicitamos a la Asamblea, así mismo como a la Corte Nacional, que se pronuncie sobre eso y que voten sobre eso. Por unanimidad, la Asamblea apoyó el decreto, por unanimidad, la Corte Nacional también apoyó el decreto. Eso significa que por primera vez en muchísimo tiempo los tres poderes del Estado
están unidos para esta lucha, esta guerra contra el narcoterrorismo. Ha hablado usted de la construcción de megacárceles, un problema de poder tener a quienes están generando este delito. Se compara con el modelo de El Salvador. ¿Le molesta que lo comparen con el modelo de El Salvador? ¿Le molesta que vivan citando a Nayib Bukele? No, no me molesta. Solo los invito a que vean la historia del Ecuador y la realidad del Ecuador. El Ecuador también es un país diferente, un país multicultural. No estamos hablando de megacárceles, estamos hablando de cárceles de máxima seguridad. Estamos hablando de soluciones integrales dentro del sistema carcelario, lo cual es diferente a simplemente decir que vamos a hacer una megacárcel. También, esto acá no es que se inventó en El Salvador. El sistema carcelario, el sistema de máxima seguridad, viene de México, viene también de épocas pasadas en Tailandia, en Singapur, de ahí en historia reciente en Colombia, de ahí en El Salvador y en el Ecuador. Y ha dicho usted algo clave, tiene que ser un proceso democrático. Así es. Yo fui elegido democráticamente. Yo soy muy respetuoso de los procesos democráticos. Presidente, usted se ha hablado de la necesidad de enviar a Colombia presos que están en Ecuador. ¿Eso ha avanzado? ¿Ha recibido respuesta del presidente Petro? ¿Eso es una solución para Ecuador? Sí. Sí, hemos estado coordinados con Colombia, coordinados también con Perú, con Venezuela, para los presos extranjeros que tengan una sentencia ejecutoriada de más de 5 años puedan salir del país y que no puedan regresar al país más a cometer ningún otro crimen. Pero ¿qué es lo que nos pasa también? Tenemos un problema de flujo, tenemos un problema económico, tenemos un problema hoy en día en el cual necesitamos atender desayuno escolar, necesitamos atender a familias, necesitamos atender a gente que tiene enfermedades catastróficas y estamos gastando mucho dinero en presos extranjeros que como medida constitucional sí se los puede sacar del país. En el programa Políticamente Correcto, el politólogo Pedro Donoso analizó la precampaña electoral que ya iniciaron algunos candidatos a la presidencia y, por supuesto, Daniel Noboa. Donoso estudia el factor optimismo o pesimismo hacia los problemas estructurales del país, de parte del electorado, y añado yo, que debido a que los ecuatorianos somos más sentimentales que neuronales, pues estas campañas grandilocuentes marean a un buen porcentaje de los electores y se dejan timar, literalmente engañar de los candidatos, y caemos otra vez. Les recuerdo que fue el presidente Noboa quien increpó en el debate presidencial a la candidata González acerca del incremento del IVA, y ahora él lo sube. Les recuerdo que ofreció incrementar las pensiones jubilares a un mínimo, un salario básico y nada. Con unos videos mega modernos y llamativos, prometió el fantasmal Plan Fénix y nada. A estos temas en concreto se refiere el politólogo Donoso. ¿Es hora de ya iniciar una nueva campaña presidencial? Gracias, Claudia, por la invitación. Bárbara, Arturo, independientemente de que sea o no, ya estamos, digamos. Esa es la realidad del país y hay que afrontarla. Creo que es supremamente interesante, sobre todo desde nuestra visión, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, el analizar el humor social, porque el humor social de una u otra manera determina cómo se está derivando o desarrollando el tejido social. Y aquí hay una cifra que nos llamó muchísimo la atención, que es el decremento del pesimismo, ¿no? Es decir, digamos, en el 2023, de acuerdo a perfiles de opinión, ¿no es cierto?, el promedio del pesimismo se mantuvo en 9 de cada 10 ecuatorianos en promedio, y hoy finalmente en estos 2 meses del 2024 esa cifra cayó a 5 de cada 10. 5 ecuatorianos de cada 10, ecuatorianas de cada 10 se sienten pesimistas del presente. Sin embargo, cuando la encuesta hace otra pregunta, les pregunta cuál es el mayor problema que tienen, evidentemente la inseguridad, 7 de cada 10, pero cuando les pregunta, ¿usted cree que la inseguridad o la violencia va a aumentar, va a disminuir o se va a mantener igual? 7 de cada 10 te dicen que se va a mantener igual o va a aumentar. Esto de una u otra manera nos quiere decir que este pesimismo, este optimismo a la larga, ¿no es cierto?, es bastante frágil, y yo creo que ese es un tema que hay que analizar muy bien. El presidente Noboa envió un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional, esta vez orientado a sociabilizar las actividades turísticas y fomento del empleo. Uno de los ejes de la propuesta de ley apunta a la reducción de impuestos
para actividades que ayuden a dinamizar la actividad turística en el país. La legislatura contará con un plazo de 30 días para tramitar este cuerpo legal. Este es el quinto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo en 3 meses de gestión. Un comunicado de la presidencia señaló: el turismo es una importante fuente de ingresos para el país, que dinamiza la economía, genera empleo y promueve el emprendimiento, por lo que la finalidad de la propuesta es la reactivación del sector a través de la aplicación de medidas tributarias y económicas, un conjunto de incentivos y disposiciones que coadyuvarán al fortalecimiento de las actividades turísticas para el impulso inmediato de trabajo y el incentivo de la inversión. Créditos para el sector turístico, reducción de costos de vuelos, beneficios para promotores de conciertos, entre otros puntos, se tratan en el proyecto de ley para el impulso de actividades turísticas que ya fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. No sé lo que quieres escuchar porque es exactamente lo que yo también quiero escuchar. Hubiera querido que conciertos como Rolling Stones vengan a Ecuador, Bichotas Tour, RBD, por supuesto que Coldplay también. Quiero que Eras Tour venga a Ecuador. Así es como el ministro de Turismo, Niel Solsen, anunciaba el proyecto de ley para el impulso de las actividades turísticas en Ecuador y la promoción de shows internacionales, el mismo que ya fue enviado este viernes por el presidente Daniel Noboa. Hemos presentado la Ley Económica Urgente de Turismo como el primer paso para eliminar los excesivos impuestos a los eventos internacionales que dinamizan el turismo en nuestro país. Según Olsen, esta quinta reforma legal que envía Noboa será de gran beneficio para el sector turístico, la tercera industria más importante de exportaciones no petroleras y no mineras. Por lo que de aprobarse esta ley traerá algunos beneficios, como promover el refinanciamiento de deudas de operadores turísticos afectados por fenómenos naturales, sociales, políticos o económicos, la posibilidad de exoneración a negocios de la rama de todos los impuestos, tasas y contribuciones municipales, la regulación del transporte turístico, la posibilidad de que las MIPYMES paguen a plazos el impuesto a la renta, entre otros, propuestas que el gremio ve como positivas. Que se ha hecho esta ley, que es necesaria, que es urgente. Esto que es perfectible, sí, es perfectible, la vemos por todos lados positiva. En este momento lo que necesita el sector es tiempo y largo aliento para pagar sus deudas y obligaciones. Y es que por otro lado, este código también propone que promotores de conciertos no paguen el impuesto a la renta y regula las tarifas por derechos de propiedad intelectual. Un concierto de Luis Miguel llena todos los hoteles. Hay conciertos que llenan toda una ciudad, y no solo una ciudad, varias ciudades. Colapsan las líneas aéreas. En esto pensemos. Además, planea abaratar los costos de vuelos, reduciendo al 0% los impuestos de salida de divisas para las aerolíneas, así como reducir los costos de combustibles y lubricantes de aviación. Gracias, amigos, por su amable atención. Les deseo una productiva semana de labores. Nos vemos mañana.